Bienvenidos a este nuevo video que te dejará los pelos de punta, en donde averiguaremos la razón del por qué Sodoma y Gomorra fueron destruidas, y lo peor de esto es que se está repitiendo la misma situación en la actualidad. Antes de comenzar, suscríbete a nuestro canal Palabra Divina y activa la campanita para ver más videos sobre lo que nos dice la Biblia acerca de todo lo que pasó, está pasando y pasará en el mundo y en nuestra vida diaria. Dios es inherentemente justo en su propia naturaleza. Dios encarna la justicia, y en el día del juicio, nadie recibirá más o menos de lo que legítimamente merecen. Aquellos que se someten al juicio de Dios recibirán uno de dos resultados: justicia o gracia. En nuestros tribunales humanos, la ley a veces puede ser indulgente debido a la incertidumbre y ofrecer a las personas el beneficio de la duda. Sin embargo, en el día del juicio, no hay lugar para la duda, ya que todos los corazones quedan al descubierto ante Dios. En los tribunales terrenales, puede haber casos en los que las personas reciban más de lo que merecen, lo que llamamos injusticia. Sin importar cómo sea, estos acontecimientos no pueden ocurrir en el día del juicio porque Dios es inherentemente y perfectamente justo. De manera similar, en los tribunales humanos hay momentos en que las personas reciben menos castigo del que merecen, pero esto no puede ocurrir en el juicio de Dios porque nada se le oculta. Nada ha sucedido más allá de su conocimiento y, por lo tanto, su presencia omnipresente. Cuando las Escrituras nos dicen que las personas serán juzgadas, recuerden esto en el día del juicio. Dios administrará justicia. Los individuos no recibirán ni más ni menos de lo que merecen. Recibirán precisamente lo que merecen. El relato de Sodoma y Gomorra que se encuentra en el libro del Génesis es un sombrío recordatorio de las profundidades a las que puede descender la pecaminosidad humana y las consecuencias negativas que puede tener. Estas antiguas ciudades, famosas por su degradación moral, fueron finalmente aniquiladas por la ira divina. Mientras que la inmoralidad sexual es a menudo un punto focal en las discusiones sobre Sodoma y Gomorra, es crucial comprender que era simplemente una faceta de su profunda pecaminosidad. Ezequiel 16 del 49 al 50 proporciona una visión más completa de los pecados que invadieron estas ciudades, arrojando luz sobre las razones detrás de su trágica desaparición. Sodoma y Gomorra fueron emblemáticas del epítome del pecado, caracterizado por una multitud de transgresiones. Los pecados cometidos dentro de sus muros se extendieron mucho más allá de la mera inmoralidad sexual. El relato de Ezequiel revela el alcance de su decadencia moral. Este era el pecado de tu hermana Sodoma. Ella y sus hijas eran arrogantes, sobrealimentadas y despreocupadas. No ayudaban a los pobres y necesitados. Eran altivos y hacían cosas detestables delante de mí. El orgullo y la arrogancia suprema en estas ciudades impregnaban a sus habitantes de un desenfrenado sentido de importancia personal, llevándolos al abandono de los principios morales y a una actitud de altanería. Este orgullo los cegaba ante la gravedad de sus acciones y los distanciaba de la justicia de Dios. Prevalecían el exceso y la glotonería. El pueblo de Sodoma y Gomorra se entregaba al exceso, persiguiendo la autogratificación y el placer sin restricciones. Su insaciable búsqueda del placer cultivaba una atmósfera de decadencia moral que infectaba todos los aspectos de su sociedad. La apatía y la despreocupación por el bienestar de los demás eran características distintivas de estas ciudades. Los habitantes mostraban indiferencia hacia el sufrimiento de los pobres y necesitados entre ellos. Esta falta de compasión los alejaba aún más de los valores de Dios de amor y caridad. La complacencia y la ociosidad se habían apoderado de un sentido de complacencia y letargo espiritual impregnado por la gente que no mostraba ninguna inclinación a enmendar sus caminos pecaminosos o buscar la justicia. Esta complacencia profundizó su decadencia moral. Las prácticas detestables estaban rampantes. Es evidente que sus acciones eran repugnantes a los estándares morales de Dios. Estas prácticas detestables, combinadas con sus otros pecados, contribuyeron a su inevitable caída ante tal pecaminosidad generalizada. El juicio divino era inevitable. Las ciudades de Sodoma y Gomorra habían alcanzado un punto de decadencia moral y depravación que clamaba por la intervención divina.
Su implacable desafío a las leyes de Dios y sus obstinados corazones no dejaron espacio para la misericordia. El relato bíblico en Génesis 18 al 19 describe la intercesión de Abraham a favor de estas ciudades. Dios, en su justicia y misericordia, estaba dispuesto a perdonarlas si se podían encontrar incluso unos pocos individuos justos. Trágicamente, las ciudades estaban desprovistas de habitantes justos, enfatizando la profundidad de su maldad. La narrativa bíblica de Sodoma y Gomorra, como la de los días de Noé y Babilonia, sirve como un testimonio aleccionador de los grandes y tremendos pecados que pueden plagar a la humanidad. En cada uno de estos casos históricos, el nivel de pecado había alcanzado profundidades tan profundas que la intervención divina se hizo necesaria. En los días de Noé, Dios observó la maldad de la humanidad y se entristeció por el estado de sus corazones. En Génesis 6 del 5 al 6 está escrito: el Señor vio cuán grande se había vuelto la maldad de la raza humana en la tierra, y que toda inclinación de los pensamientos del corazón humano era solo el mal todo el tiempo. El Señor lamentó haber hecho a los seres humanos en la tierra y su corazón estaba profundamente turbado. La pecaminosidad de la humanidad se había vuelto omnipresente, lo que llevó a la decisión de Dios de traer un diluvio mundial para limpiar la tierra. De manera similar, en los días de Babilonia, la ciudad se había convertido en un símbolo del orgullo humano, rebelión e idolatría. Los líderes de Babilonia se exaltaron por encima de Dios, construyendo una torre como emblema de su desafío. En Génesis 11 del 6 al 7, Dios dijo: si como un solo pueblo, hablando el mismo idioma, han comenzado a hacer esto, entonces nada de lo que planean hacer será imposible para ellos. Vengan, bajemos y confundamos su idioma para que no se entiendan entre sí. El juicio de Dios sobre Babilonia fue confundir su idioma, dispersándolos por toda la tierra y frustrando sus ambiciones pecaminosas. Recurriendo a Sodoma y Gomorra, estas ciudades eran famosas por su decadencia moral y prácticas abominables. Mientras que la inmoralidad sexual a menudo se destaca, como se ve en la historia de Lot y los ángeles, Ezequiel 16 del 49 al 50 ofrece una visión más completa de sus pecados, que incluían el orgullo, indulgencia excesiva, apatía, complacencia, ociosidad y falta de preocupación por los necesitados. Los pecados de estas ciudades fueron tan atroces que Dios hizo llover fuego y azufre sobre ellas, destruyéndolas por completo como testimonio de su justo juicio. Hoy nos encontramos viviendo en un mundo que muestra sorprendentes similitudes con estas naciones antiguas. El nivel de pecado en nuestra sociedad moderna a menudo refleja los grandes y tremendos pecados del pasado. Así como en los días de Noé, los pensamientos e inclinaciones de la humanidad pueden ser consumidos por el mal. Somos testigos de la rebelión del orgullo y la idolatría en diversas formas, haciendo eco del espíritu de Babilonia. Además, vemos evidencia de decadencia moral, exceso de indulgencia, apatía, complacencia y desprecio por los menos afortunados, muy parecido a los pecados de Sodoma y Gomorra. En nuestra época actual, la brújula moral parece haber perdido su orientación y muchas sociedades redefinen el bien y el mal para adaptarse a sus deseos. La advertencia de estos relatos antiguos es clara: cuando el pecado alcanza tales profundidades, el juicio divino se vuelve inevitable. Es un recordatorio para que examinemos nuestros corazones, busquemos la justicia y nos alejemos del camino del pecado. Debemos recordar que Dios es justo y su juicio es justo. Aunque es paciente y misericordioso, llega un punto en que su paciencia puede dar paso a la justicia. En los días de Noé, fue Dios quien envió el diluvio mundial como respuesta a la maldad generalizada de la humanidad. Él eligió a Noé y a su familia para ser salvados del diluvio, solo 8 personas: Noé, su esposa, sus 3 hijos y sus esposas. Las aguas del diluvio fueron un medio para limpiar y renovar la tierra, reflejando el justo juicio de Dios. Asimismo, la destrucción de Sodoma y Gomorra a través del fuego y el azufre fue un acto divino de juicio. La decisión de Dios de castigar a estas ciudades no fue obra del azar, sino una manifestación de la santidad y la justicia de Dios. Solo Lot y su familia se salvaron, subrayando la gravedad de su pecado.
En el caso de Babilonia, fue Dios quien confundió el idioma de su pueblo como respuesta a su orgullo y rebelión. La confusión de idiomas fue una intervención directa de Dios para frustrar sus ambiciones pecaminosas, demostrando su autoridad sobre los asuntos humanos. El nivel de pecado e inmoralidad en esta generación es incomparable. El pecado se ha vuelto más accesible que nunca. Familiarizados con los pecados de Sodoma y Gomorra, así como con la gran maldad de la generación de Noé, en el tiempo de Noé, Dios observó que la maldad de la humanidad se había vuelto extremadamente grande, con cada pensamiento de sus corazones continuamente enfocado en el mal. De la misma manera, estamos familiarizados con la maldad de Babilonia, una ciudad impregnada de idolatría, orgullo, arrogancia, autoexaltación, libertinaje y exceso. Sin embargo, lo crucial es reconocer que nuestra era actual aparentemente ha amalgamado todos estos pecados, creando la sociedad en la que vivimos hoy. Hemos logrado encapsular los vicios de Sodoma, las iniquidades de la generación de Noé y las extravagancias de Babilonia dentro de nuestra generación. Uno puede examinar meticulosamente cada uno de estos periodos históricos en la Biblia, escudriñando los pecados prevalentes durante esos tiempos y luego establecer paralelismos inquietantes con nuestra sociedad contemporánea. La verdad innegable es que nuestro mundo moderno se ha convertido en un receptáculo de mezcla. Los aspectos más oscuros de la historia bíblica impregnan nuestra vida diaria. Cuando contemplamos la depravación de Sodoma y Gomorra, la implacable maldad de la generación de Noé o el hedonismo desenfrenado de Babilonia, se hace evidente que estos pecados, una vez confinados a culturas y épocas específicas, ahora impregnan nuestra sociedad, contribuyendo a su decadencia moral. El pecado nunca ha sido más accesible que en esta generación. Mientras que el pecado en sí no se originó en esta generación, la forma en que se manifiesta hoy es distinta. En nuestro tiempo, uno prácticamente puede ordenar el pecado hasta su puerta. En contraste, mis padres y yo crecimos en una era en la que el pecado requería abandonar físicamente el hogar. El avance de la tecnología en la era digital no solo ha hecho que el pecado sea más accesible, sino también increíblemente conveniente. Mientras que las generaciones anteriores pueden haber estado protegidas de ciertas tentaciones debido a las distancias geográficas o las normas sociales, la sociedad actual enfrenta tentaciones que están a solo un clic o un toque de distancia. La metáfora de ordenar el pecado hasta tu puerta es más que una simple ilustración, es una dura realidad. Ya sea que se trate de participar en contenido explícito, participar en acoso cibernético o ser víctima de estafas y falsedades en línea, las personas ahora pueden cometer un comportamiento pecaminoso sin siquiera salir de sus hogares. Esta facilidad sin precedentes introduce mayores desafíos espirituales que subrayan la necesidad de que los creyentes estén atentos para proteger sus corazones y sus mentes en un mundo donde el pecado está literalmente al alcance de sus manos. En nuestra época, el nivel de pecado y degradación moral es, de hecho, incomparable, y las señales de advertencia están a nuestro alrededor. Mientras reflexionamos sobre los pecados de Sodoma y Gomorra, la gran maldad de la generación de Noé y la decadencia moral de Babilonia, no podemos evitar reconocer las sorprendentes similitudes con nuestra sociedad contemporánea. Sin embargo, hay un aspecto preocupante de nuestros tiempos que merece discusión, la distorsión de la moralidad, donde el bien se llama mal y el mal se llama bien. Uno de los desafíos más importantes que enfrentamos hoy es la erosión de los valores morales y la redefinición del bien y del mal. Se ha invertido la comprensión tradicional de la moralidad. Las acciones y comportamientos que alguna vez fueron considerados universalmente pecaminosos ahora a veces se celebran como expresiones de libertad o tolerancia personal. Este cambio en el relativismo moral no solo es alarmante, sino también un claro alejamiento de los principios bíblicos. Esta convergencia de transgresiones históricas ofrece una oportunidad. Una mirada aleccionadora al estado actual de nuestro mundo no es una mera coincidencia o una evolución natural de la cultura humana, sino más bien una orquestación deliberada por el espíritu del anticristo, que ha estado planeando la caída de la humanidad desde el principio. Mientras que el anticristo como figura definitiva puede aún no haberse revelado, su espíritu innegablemente impregna nuestro mundo.
Este espíritu no simplemente influye en las acciones individuales, sino que da forma a culturas enteras, alentando a la sociedad a abrazar y normalizar el pecado. El aumento de la inmoralidad, el desdibujamiento de los límites morales y el rechazo abierto de los valores divinos no son solo tendencias sociales, son síntomas de un mundo bajo la influencia del espíritu del anticristo. Este espíritu busca no solo alejar a las personas de Dios, sino también crear un ambiente donde se celebra el mal y se desprecia la justicia. Sin lugar a dudas, fue justo que Dios enviara el diluvio en los días de Noé. Era justo que Él hiciera llover fuego y azufre sobre las ciudades malvadas de Sodoma y Gomorra. Era justo que Dios confundiera el idioma de Babilonia. En cada caso, sus juicios eran justos y equitativos, y si Dios decidiera actuar en el juicio en la generación pecadora en la que vivimos hoy, sus acciones sin duda serán justas porque Él es la encarnación misma de la justicia. El libro de Hebreos en el capítulo 9 versículo 27 nos recuerda una verdad eterna, y como está establecido para los hombres morir una vez, pero después de esto, el juicio. Este versículo subraya la certeza del juicio que le espera a cada alma, el momento ineludible en el que todos estaremos ante el trono de Dios. Como mencioné antes, cuando llegue el juicio de Dios, solo hay dos resultados posibles, justicia o gracia. Es un pensamiento aleccionador que debería darnos una pausa. Por mí mismo, puedo admitir con franqueza que he cometido numerosas transgresiones y actos pecaminosos en mi vida que me llenan de vergüenza y arrepentimiento. Por lo tanto, el deseo de mi corazón no es recibir justicia de Dios porque sé que merezco condenación. En cambio, anhelo sinceramente su gracia y misericordia ilimitadas. Este sentimiento debe resonar en cada uno de nosotros, ya que ninguno de nosotros está libre de culpa. Todos hemos estado destituidos de la gloria de Dios y necesitamos su perdón y gracia. Para que reflexionemos sobre los justos juicios de Dios en el pasado, reflexionemos también en nuestro propio corazón y nuestra necesidad de su gracia. Que en humildad busquemos su perdón y abracemos la salvación ofrecida a través de la fe en Cristo, para que cuando llegue el día del juicio, podamos recibir el don inmerecido de su gracia que solo puede rescatarnos de las justas consecuencias de nuestros pecados. Suscríbete a nuestro canal Palabra Divina y activa la campanita para ver más videos sobre lo que nos dice la Biblia acerca de todo lo que pasó, está pasando y pasará en el mundo y en nuestra vida diaria.